Muchos dicen yo creo en Dios, pero la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hoy vamos a estudiar este pasaje de una manera clara, sencilla y práctica. Quédate, porque esto va a transformar tu manera de vivir la fe. El versículo número 1 empieza diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En este versículo se hace una afirmación muy importante para la vida. Si salimos a la calle y le preguntamos a las personas si creen en Jesús, tal como el mismo Señor Jesucristo preguntó ayer, la mayoría dirá que sí. Pero la Biblia enseña en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del 28 al 29, que los demonios reconocieron al Señor Jesús. Y en Santiago, en la carta que escribió Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, nos enseña que los demonios creen y además tiemblan. La palabra original griega que se usa para creer en este versículo número 1 es la palabra griega pisteu. Y esta palabra significa o tiene un significado muy profundo y es confiar totalmente. O podríamos decir depositar tu confianza o mi confianza totalmente en alguien. En este caso, en nuestro Señor Jesucristo. No es solo saber que Jesús existió. La clave es creer que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Miremos también que el mismo versículo 1 nos da unos datos bien importantes y dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ojo con este dato, nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Miremos esto. Cuando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, respondió que Jesús era el Cristo, recibió una revelación divina. El mismo Señor Jesucristo lo exalta diciéndole, Pedro, esto no te lo dio ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue una información dada directamente del Padre, una información divina, una revelación divina. Por eso, solamente los que han nacido de nuevo pueden hacer esta afirmación de corazón. Solo los que han nacido de nuevo pueden reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y una de las evidencias que en verdad amamos a Dios, no solamente es que yo lo diga con mi boca, sino que, como dice la Escritura, debemos de amar a sus hijos, a los hijos de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, haciendo referencia a este versículo, dice, y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de él. Versículo número 2, leámoslo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí debemos hacer una distinción muy importante y es preciso que me detenga un momento aquí. Todos los seres humanos son creación de Dios y eso es algo indiscutible, no hay discusión. Pero la Biblia nos aclara en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, que no todos los que son creación de Dios son hijos de Dios. Dice allí que solo aquellos que le reciben, solo aquellos que creen, recuerda la palabra creer del versículo 1, pisteu, los que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, los que han depositado su confianza, total y absoluta confianza en el Señor Jesucristo, ellos son hijos de Dios. Entonces, el versículo 2 dice que conocemos que amamos a los hijos, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, ¿cuándo qué? ¿Cuál es esa evidencia de que amamos a los hijos de Dios? El mismo versículo 2 nos lo dice y nos da la respuesta. Y hay una evidencia de mi amor por los hijos de Dios.
podríamos hacer esta pregunta: ¿cuál es la evidencia de que amamos a los hijos de Dios? La respuesta es directa y la encontramos allí en ese mismo versículo. Cuando amamos a Dios. Y cuando amo a Dios, ahí mismo dice en el versículo número 2, también guardo sus mandamientos. Versículo número 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. A su vez, la evidencia de que yo verdaderamente amo a Dios, recuerde que la evidencia de que yo amo a los hijos de Dios es que yo amo a Dios. Entonces, a su vez, la evidencia de que yo amo a Dios es guardar y obedecer sus mandamientos. Tal y como nos enseña allí el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero tengo que hacer aquí una aclaración. Guardar es igual a obedecer. Cuando la Biblia nos enseña, cuando usted vaya a la Biblia y esté leyendo la Biblia y se encuentre un mensaje donde el Señor le diga guardar mis mandamientos, le está diciendo allí obedecer mis mandamientos. Guardar es igual a obedecer. Yo tengo que obedecer los mandamientos porque no se trata simplemente de guardarlos por allá debajo de la mesa, no. Se trata de obedecerlos. Ese es el secreto, obedecer sus mandamientos. Pero no te asustes. Mucha gente, cuando se le habla de obedecer los mandamientos de Dios, se asusta y dice, no, eso es imposible. Y déjame decirte que tienes toda la razón. Es imposible para nosotros como seres humanos poder obedecer a un 100% los mandamientos del Señor. Pero el Señor, o mejor, Dios, a través de su palabra, aquí en este mismo versículo 3, nos enseña que sus mandamientos no son gravosos. Miremos que el Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 30, dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. Miremos esta palabra gravoso. Detengámonos por un momento. En la palabra griega original para esta palabra gravoso es la palabra griega varus, que significa pesado. La nueva traducción viviente traduce este versículo así, o lo resume, mejor dicho, de esta manera, y de una manera muy hermosa. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Hermano, amigo que me escucha, Dios no te pide cosas para esclavizarte. Él lo único que quiere cuando te dice que obedezcas sus mandamientos, lo hace para protegerte. Los versículos 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y hace una pregunta en el versículo 5 y dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Finalmente, en estos dos versículos se nos recuerda algo vital para cada creyente, vital para usted y vital para mí. Y es lo siguiente, todo aquel que ha nacido de nuevo vence al mundo. Si tú has nacido de nuevo, déjame decirte que tú puedes vencer al mundo, has vencido al mundo. Todo aquel que ha nacido de nuevo vence al mundo. La palabra mundo aquí se traduce del griego original como en la palabra cosmos, que significa el sistema corrupto y alejado de Dios, el sistema de este mundo. Pero ¿cómo vencemos el mundo? Dice que todo aquel que ha nacido de nuevo ha vencido al mundo, pero ¿cómo lo vencemos? Y la misma escritura nos dice que lo vencemos mediante nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Así vencemos al mundo, mediante nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice allí la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 57, el apóstol Pablo dice así, que Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos da la victoria. Solo los que creemos
que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador del mundo. Recuerde la palabra creer. Los que hemos depositado nuestra total y absoluta confianza en el Señor Jesucristo, solo ellos vencemos al mundo. Porque como dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 23, al que cree, todo le es posible. En resumen, hoy hemos aprendido tres grandes verdades. La primera verdad, creer es confiar por completo. Recuerda esto, depositar tu confianza absolutamente en el Señor Jesucristo. Eso es creer. Segunda verdad, el amor a Dios se demuestra obedeciendo sus mandamientos. Y además de eso, sus mandamientos no son pesados, no son difíciles, no son gravosos, como dice la Reina Valera. Y tercera verdad es que si tú has nacido de nuevo, tienes la victoria garantizada sobre el sistema de este mundo, sobre el cosmos. Si te gustó esta manera de aprender la palabra de Dios, te invito para que le des me gusta allí a este video. Dale me gusta. También quiero invitarte para que te suscribas a nuestro canal Creciendo en el Conocimiento de Dios. Y además de esto, compártelo, comparte este video con familiares, amigos, vecinos, hermanos en la fe, con alguien que necesite conocer estas verdades el día de hoy. Te invito para que no te pierdas el siguiente video y así poder seguir escudriñando la bendita y la poderosa palabra de Dios. Si Dios lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.